Yo sé que ya les urge irse a ver el partido porque los veo como que son masoquistas, pero resistamos un poco más. Celebro que hoy tengamos un debate que tenga que ver con el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Celebro que tengamos en el radar que existen muchas personas, y aunque fuera solo una, que tienen dificultades para ver, para escuchar, que tienen una intelectualidad menor a la del promedio, que tienen dificultades de movimiento. Y celebro que entendamos, escuché los discursos anteriores, celebro que entendamos que hay un cambio de paradigma a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ratifica el Estado mexicano en 2008. Y que este cambio de paradigma tiene que ver precisamente con abandonar el modelo médico asistencial y adoptar el modelo social de la discapacidad. ¿Y esto qué significa? Significa entender que el problema no está en la discapacidad, sino en el entorno, que el problema no se encuentra en la imposibilidad de ver, sino en la imposibilidad del mercado de renunciar a la vista y adoptar el talento. La discapacidad se encuentra no en la imposibilidad de escuchar, la discapacidad se encuentra, y el problema de la discapacidad se encuentra en que no existen elementos comunicacionales que nos permitan tener un modelo en el que las personas que no pueden hablar y que no pueden escuchar estén de manera incluida en las conversaciones. El problema de la discapacidad no está en no moverse. El problema es que tenemos un mundo y una sociedad construida a partir de barreras arquitectónicas para el estándar poblacional. Desafortunadamente, y tengo que decirlo y tengo que hacerlo ver, no todo es la legislación que hemos hecho a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque en 2011 se aprobó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es una ley armonizada a la Convención, y de ahí adelante en este Senado, en otras legislaturas, se han hecho adopciones progresistas en materia legislativa. Pero hay que reconocerlo y hay que decirlo. En 2018, el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad quedó sin titular. Llevamos 4 años sin un titular del Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Quién diseña la política pública inclusiva en este país? Nadie la diseña. Tenemos únicamente un programa, que es el Programa para las Personas con Discapacidad, que consiste en dar becas. Compañeras, compañeros, esto es asistencialismo. Ese programa está más apegado al modelo médico asistencial que al modelo social que debiéramos adoptar. No es que esté yo en contra de las becas, no. Simple y sencillamente las becas debieran de tener un objetivo, que es abatir los rezagos de las personas con discapacidad. Yo aquí escuchaba que ustedes reconocen que las personas con discapacidad tienen educación promedio inferior al resto de la población, que tienen acceso al trabajo promedio inferior al resto de la población. Bueno, pues sí, y el diseño de estas becas, que es lo único que tenemos hoy día, no te permite que tú quieras abatir ese rezago, porque para adquirir esa beca ni siquiera tienes que estar inscrito en una escuela, o para adquirir esa beca ni siquiera tienes que estar incorporado en un centro laboral. Es decir, la beca es a cambio de nada y se centra otra vez en que el problema es de la persona con discapacidad y ahí le va su dinerito y que lo arregle como pueda. ¿Dónde quedó la política pública transversal inclusiva? También fue en este gobierno cuando se desapareció el Fondo para la Infraestructura y el Transporte de las Personas con Discapacidad. Ese fondo que creamos precisamente en 2011 era un fondo que pretendía abatir rezagos en infraestructura y se lo acabaron, lo desaparecieron para 2020. Es terrible que no reconozcamos que la política pública de este sexenio regresa al modelo médico asistencial. Ve a las personas con discapacidad como sujetos de caridad. Y aunque nosotros aquí sigamos impulsando legislación que quiera ser acorde a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, no hemos logrado políticamente presionar para que el gobierno federal adopte lo que estamos haciendo, que lo implemente, que lo potencie
y estamos dejando entonces otra vez a las personas con discapacidad en el problema de tener una discapacidad a partir de sus disminuciones físicas. Eso es terrible. Asumamos hoy este compromiso como Senado. Retomemos nuestro poder político de presionar, que exista un titular de CONADIS y que vuelva el diseño de política pública transversal inclusiva. Muchas gracias, compañera presidenta.